Buenas tardes, mi nombre es Alison Viridiana Castro Salgado y en este video vamos a explicar los factores explicativos del desarrollo humano, desde el desarrollo necesario al desarrollo mediado. Al principio de la lectura se habla sobre los estudios científicos del desarrollo humano, de cómo grandes autores han hecho teorías y modelos queriendo explicar el desarrollo humano. Lo podemos sintetizar en dos grandes posturas. La primera es la influencia de la educación en el desarrollo, viéndola como parte esencial, y la segunda es lo contrario, la influencia nada más biológica del humano para desarrollarse. Después explica cómo Palacio School y Manchester en 1990 proponen una terminología que se basa en la caracterización del desarrollo como proceso necesario y como proceso mediado. Consideran al desarrollo como un proceso que implica cambios globales en la conducta de las personas, cambios que devienen duraderos y de carácter generalmente irreversible. Entonces, el desarrollo como proceso necesario seguirá una secuencia de cambios relativamente estable y hasta cierto punto de vista biológicamente. Yo como proceso mediado implicará que la consecuencia y los tipos de cambios que acaban actualizándose a lo largo de la vida de las personas están fuertemente mediatizados y marcados por las características del entorno social y cultural en el que se desarrollan, de modo que el programa biológico se concreta de una manera diferente en función del filtro social y cultural. Se considera el desarrollo psicológico como un proceso de cambio fundamentalmente natural y espontáneo, fuera del control y de la conciencia de las personas, que se produce de manera necesaria en paralelo al propio proceso de crecimiento físico y orgánico. Esencialmente, esta caracterización apunta a dos tipos de factores como responsables del cambio evolutivo del humano. El factor biológico, controlados en última instancia por herencia genética de las personas, que es la sucesión de cambios genéticamente programados en las condiciones del organismo que están en la base de nuestra conducta. Algunas concepciones teóricas postulan ciertos mecanismos generales de funcionamiento psicológico que, vinculados a la dotación genética, garantizarían la evolución progresiva y regular de las capacitaciones de las personas a través de ciertas fases generales, por ejemplo, los mecanismos de asimilación, acomodación y equilibración propuestos por Piaget. Dentro de este bloque de factores se incluye la experiencia de carácter genérico y universal respecto a nuestro entorno físico que todas las personas compartimos por el mero hecho de serlo, o la mayoría. Por ejemplo, el hecho de percibir y manipular objetos sin que importe especialmente el tipo concreto de objetos que sean percibidos y manipulados. Como consecuencia de la poca importancia atribuida al entorno y la experiencia social, desde esta perspectiva, la educación no constituye en ningún caso un factor determinante o decisivo para el crecimiento y el cambio evolutivo humano. Sin embargo, se reconoce la posibilidad de que los procesos educativos puedan proporcionar un cierto apoyo en los avances evolutivos, siempre y cuando se adecúen básicamente a la dinámica interna del cambio evolutivo. Por lo contrario, la educación como factor explicativo fundamental del desarrollo humano nos explica que estos elementos median o hacen un puente o un tipo de filtro entre los individuos del grupo y el entorno. Por ello, el comportamiento y el desarrollo humano siempre son mediados a lo social y a lo cultural. Es por ello que se habla en dos sentidos esta parte. El sentido de factores tanto biológicos como de la experiencia ambiental que intervienen en el desarrollo no actúan de una manera directa o inmediata, sino que indefinidamente pasan por el tamiz del contexto cultural en el que se produce el desarrollo. Un ejemplo puede ser si una persona tiene una habilidad o una destreza, tendrá consecuencias diferentes en su evolución. Sin embargo, está predispuesta a la aceptación o la negación culturalmente del grupo de personas con el que se rodea. En el segundo sentido, la mediación cultural es decisiva, dado que en el desarrollo humano, además de la información proporcionada por la propia herencia genética, cada persona dispone de un conjunto de información precedentes de la herencia cultural de su propio grupo social, que también condicionan su proceso evolutivo. También nos habla de los cambios psicológicos, que se vinculan más directamente a los factores biológicos y remiten a conductas que pueden considerarse comunes entre el ser humano y las otras especies animales. Los cambios culturales se vinculan más directamente a factores sociales, culturales, remiten a la adquisición de componentes fuertemente modeladas por la cultura, propias en este caso de nuestra especie y concretamente de la cultura a la que pertenece el individuo en el desarrollo. La evolución de la persona se entiende en este caso como un todo unitario y global en el que se articulan ambos tipos de cambios. Los procesos de cambio cultural, que desde la perspectiva forman parte fundamental del desarrollo de las personas, no se heredan en forma de instintos o reflejos, ni se reproducen de manera espontánea. Por lo contrario, suponen la adquisición de competencias que han sido construidas socialmente y el dominio de instrumentos que, debido a su carácter artificial y convencional, requieren de la ayuda y de la orientación de personas más expertas y competentes, que nos proporcionen las claves de interpretación y nos muestren cómo utilizar adecuadamente. Con lo que podemos definir la educación como el conjunto de prácticas sociales, mediante las cuales están determinadas a los miembros más expertos del grupo, intentando que los miembros menos expertos adquieran los instrumentos y capacidades necesarias para participar activamente en el grupo. Se convierte desde esta perspectiva en una pieza clave en el traspaso de competencias culturales que supone el desarrollo humano. La educación pasa a ser más bien el motor básico de este proceso, sin el cual el desarrollo y el crecimiento humano, tal como lo conocemos, serían imposibles.